el 3 veces sabio, es el considerado el padre de la alquimia. A él se le atribuye la tabla esmeralda, que aquí la tenéis, que es la Biblia de los alquimistas. Es un texto muy breve que explica la obra del sol. ¿Y qué es la obra del sol? Pues el proceso alquímico, porque para los alquimistas el sol estaba relacionado con el oro filosofal. Bueno, pues Hermes Trismegisto era una figura legendaria, ¿vale? Que era una especie de sincretismo entre el dios griego Hermes, el mensajero de los dioses, y el dios egipcio Tot, el dios de las artes y las ciencias. Es una especie de mito donde confluyen los saberes iniciáticos de Oriente y Occidente. A él se le atribuyen obras como el Corpus Hermeticum, la Tabla Esmeralda, el Kybalion. Todos estos libros hablan de filosofía, alquimia, astrología, pero sobre todo relacionan esa correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Él decía, como es arriba, es abajo. El símbolo de Hermes era el caduceo, o sea, dos serpientes entrelazadas en un bastón alado. ¿Sabéis qué le regaló el caduceo a Hermes? Se lo regaló el dios Apolo, el dios de los oráculos y la música. Y además se lo regaló a cambio de la lira. Y esto es interesante, porque alquimia y música están muy relacionadas. ¿Con qué trabajan los músicos? Con la música, ¿no? Y los alquimistas con la materia. ¿Qué es la música? Energía en vibración. ¿Qué es la materia? Que lo acabamos de ver hace poco. Energía en vibración. A ver si va a resultar que no estamos hechos de átomos, sino que estamos hechos de música. Como decía Pitágoras al hablar de la música de las esferas, para describir esa sinfonía que se desenvolvía en el cosmos. De nuevo, como es arriba, es abajo. Y esto lo ha demostrado la ciencia, el cómo es arriba es abajo. Ahí tenemos una nébula en el universo, un ojo humano. ¿Se parecen o no? La muerte de una estrella, el nacimiento de una célula. ¿Verdad? La red de galaxias del universo, red de neuronas en el cerebro humano. Antes os he dicho que el número de neuronas se estimaba parecido al número de galaxias. Y esto no se queda en las imágenes. Que en el 2020 un grupo de astrofísicos y neurocirujanos italianos publicaron un artículo científico donde demostraban que las similitudes organizativas en la red de galaxias del universo y la red de neuronas de un cerebro humano eran impresionantes, a pesar de las diferencias de escala. Y esto ya lo sabían los alquimistas hace más de 2000 años, como esa vida es abajo. Otra clave importante cuando hablamos de alquimia es entender que es una práctica material, pero que se realiza en un contexto espiritual. Esto no es química, no. Y tampoco es una simple crisopeya del griego hacer oro. La alquimia conjuga inquietudes filosóficas y trascendentales y va asociada a un concepto sagrado y unitario del universo. Por eso a mí me gusta decir que la alquimia es química con alma. Un alma que unida a la materia a la que la química debe su estudio, da lugar a la obra magna de la naturaleza, una visión del mundo muy superior a la nuestra. Y esa obra magna, ese opus magnum, es el proceso para obtener ¿qué? La piedra filosofal. Muy pocos la han visto. Esto es la representación que hace la inteligencia artificial. Unos decían que era una piedra, otros una pintura, otros un polvo. Lo que todos estaban de acuerdo es que tenía un color rojizo anaranjado. En realidad, era una sustancia que era capaz de concentrar la fuerza vital del cosmos. Ese anima mundi que decían los alquimistas, que lo impregnaba todo y que era la intermediaria entre el cielo y la tierra. ¿Y cómo se obtenía esa piedra filosofal? Sacar de lápiz que fue la receta. Pues había tres pasos principales, aunque en realidad había muchos más, pero todos los alquimistas estaban de acuerdo en tres. El primero, el nigredo, que se caracterizaba por el color negro y era la etapa de putrefacción. Ahí la materia se calentaba, se le hacía de todo a la materia para que se liberase de todos sus atributos. Después la materia poco a poco se tornaba de color blanco. La albedo era la etapa de purificación. Y después, poco a poco, tras pasar por un color amarillo, se volvía de color rojo, en la etapa del arrubero, la consumación. Y ahí es donde se obtenía la piedra filosofal. Después se cogía un trocito de piedra filosofal, se mezclaba con un metal vulgar que podría ser mercurio o plomo, y se obtenía el oro. Y es verdad que hubo transmutaciones
con testigos. Es más, hubo testigos que son científicos conocidos. El Betus, Van Helmont, Robert Boyle, fueron testigos. Hubo orfebres que testificaron que el oro producido era oro de verdad. Es verdad que también hubo muchos estafadores, en todas partes, y gente que decían ser alquimistas y no lo eran. Pero hubo alquimistas que obtuvieron oro. De hecho, en algunos museos hay medallas hechas con oro alquímico. Lo que pasa es que los alquimistas de verdad no estaban interesados en el oro material. Hemos dicho, una práctica material en un entorno espiritual. A ellos les interesaba de verdad el oro filosofal. Y si leemos esto desde esa perspectiva, entonces entendemos que la piedra filosofal permitía transformar los metales vulgares, es decir, la ignorancia, en oro filosofal, es decir, la sabiduría, permitiendo al alquimista expandir su consciente, es decir, alcanzar la iluminación. De hecho, el laboratorio del alquimista no era un simple lugar de trabajo, era también un oratorio, un templo. Labora et ora, de ahí viene la palabra laboratorio. Es que en el laboratorio se llevaba a cabo un ritual en el que la materia entraba en contacto con lo sagrado, por eso se podían producir las transmutaciones. Tenemos esta imagen del Mutus Liber, un libro de 1500, que es un libro que solo tiene imágenes, pero se llama Mutus Liber, el libro mudo. Y aquí vemos al alquimista y a su zorro mística, porque ojo, el alquimista no estaba solo en su laboratorio, siempre estaba con su compañera femenina. La alquimia integra los opuestos, lo masculino y lo femenino, el rey y la reina. La zorro mística era su musa, su inspiración. Aquí vemos al alquimista orando y a la zorro mística trabajando, ora y labora. Esta otra imagen icónica de un libro que ya solo por el título, desde el 1600 y pico, el libro se llama El anfiteatro de la eterna sabiduría, de Kunrad. Una maravilla. Ahí se ve al alquimista orando en su laboratorio. ¿Y qué vemos en la mesa del centro? Además, en el centro, que ocupan un papel principal. Instrumentos musicales. Otra vez, la conexión entre alquimia y música. Es una constante a lo largo de los libros de alquimia, esta conexión entre alquimia y música. Que sepáis que Pitágoras decía que la materia era música solidificada. Y bueno, y os he dicho, sorpresitas, grandes científicos de la historia tenían corazón de alquimistas. Aquí tenemos, bueno, y muchos de ellos trabajaron en la alquimia, unos de manera pública, otros de manera privada. Vamos a ver, por ejemplo, Isaac Newton, a todos nos suena, ¿no? El padre de la física moderna, una de las mentes más brillantes de la historia. Él dedicó más de 20 años en secreto a trabajar en la alquimia. De hecho, hoy día, bueno, sus manuscritos alquímicos no se hicieron públicos hasta varios siglos después de su muerte. Hoy día se pueden encontrar en internet, en The Newton's Project, el proyecto de Newton. O sea, ahí se pueden ver esos manuscritos con dibujos que él hacía, maravillas. Bueno, pues hay estudiosos académicos hoy día que dicen que la alquimia estaba detrás de la producción